Gracias, hermanos. Buenas noches. Bueno, por supuesto le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y también a los hermanos que nos están, o amigos que nos están escuchando en casa. Sabemos que hay varios que están, bueno, algunos están de vacaciones disfrutando y otros están encobichados. Hay unos cuantos que lamentablemente han caído bajo este virus que anda dando vuelta y bueno, los bendecimos, no nos olvidemos de interceder por ellos, de orar y que realmente también sabemos que hay pedidos de oración por personas que no la están pasando bien, porque algunos han tenido el Omicron que bueno, no les fue muy fuerte, fue una, como diría Bolsonaro, una gripecinia, pero a otros realmente han caído. Tenemos algunos hermanos o conocidos que no la pasan bien, que realmente están internados, inclusive algunos lo están pasando con gravedad, y no nos olvidemos de interceder y pedir para que el Señor pueda hacer esa obra de milagros, ¿no? Como cantábamos recién, de sanidad. También, como decía recién Guille, le damos la bienvenida a la comunidad sorda. Hoy no está Debo, justamente, aparte hay algunos de los chicos de vacaciones, pero hay un link que pueden conectarse por Zoom, así que fíjense ahí y también le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Bueno, rescatados, dice ahí, este es el título de la palabra de hoy. Y te pido ponerme la siguiente, por favor. ¿Lo conocen a este? Bueno, el David de Miguel Ángel. En realidad no sabemos cómo era David, el rey David. Qué personaje interesante este David, y ha sido representado por muchos artistas. Quizás la obra más famosa que lo representa es esta, pero hay muchas más que lo muestran en distintos momentos de su vida. Pero esta, bueno, está inspirada en el momento en que él estaba por tirarle la piedra a Goliat, que quizás sea, si fuera una película, sería la escena más famosa, quizás, ¿no? Cuando derriba al gigante. Pero realmente la vida de este hombre es muy apasionante, muy interesante, y podemos conocer su historia. Una buena lectura para este tiempo, los que están de vacaciones, desde el capítulo 16 de 1 Samuel en adelante, tienen la historia del rey David. Desde cuando no era rey hasta el final de su vida, y un poquitito más después sigue en algunos de los otros libros, el final de su vida. David, vamos a ponernos un poquito en contexto antes de ir al pasaje que tenemos para hoy. Porque justamente este libro de 1 Samuel nos presenta a este David. En el capítulo 16 aparece como este hijo menor de 8 hermanos, un adolescente. Decía recién que no sabemos muy bien cómo era, esta cara que aparece ahí es una imaginación del artista, pero sí dice la Biblia que era lindo. Diríamos en la época mía, decíamos, bueno, churro, es rico. No, cuando yo era adolescente era, ay, qué rico que es. Bueno, qué sé yo, veo que van cambiando, qué gauchito, qué antigüedad, ¿no? No sé cómo le dicen ahora, pero bueno, los jóvenes se entienden. Estaba lindo, chicas. Un galán, el muchachito, dice que tenía lindos ojos, buen aspecto, rubio, qué sé yo. Estaba bueno, va. Pero en la familia no lo tenían demasiado en cuenta, lo mandaban a pastorear ovejas ahí medio perdido, cuando sus hermanos, que eran más aguerridos, ya eran mayores y estaban en la guerra, eran soldados, bueno, y a este pobre lo tenían ahí medio arrumbado, pero también en ese tiempo ya se empieza a desarrollar ese talento que él tenía, porque él era un artista, un poeta maravilloso. Tenemos gran parte de los salmos fueron escritos por él, cantamos las letras, no tenemos la música, porque en ese tiempo no estaban los chicos de multimedia en ese tiempo para grabar las canciones, pero sí tenemos las letras, que son espectaculares, muchas de ellas, ¿no? Era un gran adorador, amaba a Dios con todo su corazón, y por eso Dios lo elige como rey, como futuro rey, en lugar de este perverso rey Saúl, que era el que estaba en ese momento. En ese tiempo había guerra entre Israel y los filisteos, que era un pueblo vecino, que siempre estuvieron ahí peleándose, y justamente de este pueblo venía este gigante Goliat, que es, bueno, como decía recién, la escena por ahí más conocida, ¿no? Los chicos por ahí lo estudian en la escuela dominical, le tiró la piedra y lo mató.
Pero no es la única hazaña que hizo David, hizo muchas más. Él en ese tiempo entra en la corte del rey Saúl, primero como músico, para calmarle un poco los nervios al rey Saúl le ponían a David ahí a cantar, como escudero después, y después que mata al gigante, como yerno del rey, porque uno de los premios para el que venciera al gigante era casarse con una de las hijas del rey. Así que pasó a formar parte de la familia del rey. Y además, en ese tiempo también se empezó a revelar ese talento que él tenía como guerrero, como líder, ¿no? como estratega, y empezó a ganar batallas, y esto generó en Saúl envidia, miedo a que le quitara el trono, orgullo, bueno, una serie de trastornos que tenía este hombre, que lo empieza a perseguir, lo quiere matar, y por lo tanto David, después de haber pasado todo este tiempo de gloria al principio, tiene que huir. Es el tiempo de la cueva de Adulam, que el otro día nos hablaba Andrés. La cueva de Adulam era un lugar, porque él se fue escondiendo en cuevas, en lugares en el desierto, era un escondite, y dice que a esa cueva acuden todos los hombres descontentos, amargados de espíritu, afligidos y endeudados. Qué plantita, los amigos de David, gente que estaba desilusionada, desconforme, parecen argentinos, quejosos, pero que después terminaron siendo los valientes de David, esa milicia de más o menos unos 600 hombres que lo acompañaron en todo este tiempo que él estuvo en el desierto. Estuvo más o menos unos 7 años huyendo de Saúl, escondiéndose en distintos lugares, David con sus hombres, hasta que finalmente va a parar a territorio filisteo. Ahora, el problema es que Dios no le había dicho que saliera de Israel. Él no consultó al Señor para tomar esta decisión, y eso le trajo consecuencias. Ahora lo vamos a ver. Mientras tanto, él le hace creer al rey Aquis, que era el rey de Filistea, que se había pasado para su lado, y de hecho lo sirvió un tiempo militarmente, funcionó eso por un tiempo, hasta que se volvió a declarar la guerra entre Filistea e Israel. Entonces ahí David se encontró acorralado por un error que él mismo había cometido, porque ahora estaba expuesto a tener, si iba a ser fiel a este rey, iba a tener que pelear contra su propio pueblo. Y muchas veces nosotros tomamos malas decisiones, errores, nos acorralamos a nosotros mismos por no buscar primero la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia en este caso le dio una salida. A veces Dios nos guarda y nos impide que nos metamos más hondo en el pozo que nosotros mismos hemos cavado, ¿no? Los príncipes de Filistea no quisieron saber nada que David los acompañara a esta guerra con Israel, porque tenían miedo que se volviera en contra de ellos. Dice, va a querer quedar bien con Saúl y se va a volver contra nosotros. Entonces lo echaron, no lo dejaron, y se tuvo que volver a una ciudad que se llamaba Ziklag, que el rey le había dado para que viviera allí en el territorio filisteo, él con sus 600 hombres y sus familias. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando ellos regresan a esta ciudad de Ziklag. Lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 30, los primeros 6 versículos. Dice que cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev, que es el desierto cercano, y Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es decir, que mientras ellos estaban fuera,
el enemigo que venía del sur, los amalecitas, era una tribu, un pueblo, invadieron, que era muy común que se hiciera esto en estos tiempos, invadieron el país filisteo y destruyeron, entre otras, la ciudad de Siclag, secuestraron a las mujeres, a los chicos y saquearon absolutamente todo, no le dejaron nada. Es decir, que en ese momento estaba todo perdido. David no tenía en quién apoyarse para pedir ayuda. Los filisteos lo habían echado. Perdió la familia totalmente. Los amalecitas, bueno, le habían robado absolutamente todo, ni siquiera le habían dejado comida, nada. Y encima los amigos lo querían apedrear. Y además a esto se sumaba la culpa que debió haber tenido porque él era responsable y esto fue en parte consecuencia de su propio error. Esto es lo que pasa cuando el enemigo te roba. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así como los saqueadores arrebataron todo lo que David para él era importante, la Biblia nos muestra que Satanás es el ladrón mayor, ¿no?, que vino a quitarnos lo más valioso que es nuestra vida. El diablo viene hurtando desde tiempos inmemoriales. Lo primero que robó fue la autoridad del hombre sobre la creación en el huerto de Edén. Conocemos la historia de Adán y Eva. Usurpó el lugar que le correspondía al hombre y a la mujer, a nosotros, para convertirse él en príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo no tenía que ser él, teníamos que haber sido los seres humanos, pero él se usurpó ese lugar porque siempre quiso destruir la obra de Dios, quiso destruirnos a nosotros, quiso destruir la creación y lo siguió tratando de hacer durante todo este tiempo hasta el día de hoy. Y hasta el día que el Señor venga y lo derrote, definitivamente sea arrojado al lago de fuego, como dice la palabra. Ahora, yo le preguntaría a Gabino, ninguno le abriría la puerta a un ladrón, ¿no? Él pasó por una situación hace poco bastante horrible y muchos hemos tenido en algún momento que pasar por situaciones a veces más pequeñas, otras más violentas. Nadie le abriría a propósito la puerta para que entre un ladrón, ¿no? Pase, señor ladrón, llévese lo que quiera, eso no lo haríamos, ¿no? Aunque en realidad dice el refrán que la ocasión hace el ladrón, ¿no? A veces un descuido. El Señor justamente cuando hablaba de este pasaje que mencionamos recién, estaba hablando de los pastores que cuidaban las ovejas y decía, el pastor es el que entra por la puerta, pero el ladrón salta la pared, es decir, va a entrar por los lugares, por los escondites, va a romper las puertas, o sea, no lo va a hacer por derecha, ¿no? Y aprovecha cualquier punto vulnerable, ve algo abierto, ve un descuido, la cartera abierta, y aprovecha para sacar, ¿no?, lo que puede. Ahora, si nosotros le abrimos la puerta, y bueno, con más facilidad va a entrar. Y eso es lo que hicieron Adán y Eva justamente, abrieron la puerta por la desobediencia que ellos tuvieron hacia Dios. Y él aprovechó. Ahora, ¿cuáles fueron las puertas que dejó abierto David? Bueno, en primer lugar, no buscar la voluntad de Dios. Él estaba con este problema de la persecución, ¿no?, que estaba huyendo de este rey Saúl, estaba acosado por las circunstancias, perseguido, desanimado, pero no buscó la guía de Dios. Si buscan en 1 Samuel 27, unos 3 capítulos antes, dice que dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así que así escaparé de su mano. Dijo, mejor me voy a los filisteos. En lugar de consultar a Dios y pedirle ayuda a él, consultó, dice, su propio corazón. ¿Y qué dice la Biblia de nuestro corazón? Que es engañoso y perverso. Fíjense, en cambio, lo que dice Proverbios 3, del 5 al 8. Dice, fíate de Jehová en todo tu corazón, no de tu propio corazón, sino fíate de Jehová en tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
Lo peor que podemos hacer ante circunstancias difíciles es querer resolverlas con nuestra propia prudencia. Y ya lo dice la palabra, y en este momento David cometió el error de no hacer caso a esto, ¿no? La otra puerta que abrió fue confiar en los hombres, ¿eh? Y acá tenemos que ver varias cosas. Es cierto que él estaba pasando un mal momento, no todo culpa de él. Saúl, este rey Saúl, no supo honrar a este gran siervo que tenía, porque David era un tipo, era leal, no lo iba a traicionar. Es más, tuvo ocasión de matarlo a Saúl y no lo quiso hacer porque él no iba a traspasar esa línea de matar al ungido de Dios. O sea, él tenía un respeto, pero Saúl, enloquecido por celos, orgullo, no supo, se privó en realidad de tener un guerrero formidable, lo empujó a huir. Ahora, pensándolo un poco como una enseñanza, una advertencia para nosotros como iglesia, no seamos nosotros una iglesia que destierre a los hermanos, ¿no? Yo pensaba, esta gente que fue a la cueva de Adulam, dice que eran los afligidos, endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Y cuánta gente se va así a veces de las iglesias, en esta condición? Esos son los pródigos que nos hablaba el otro día Andrés, que salen del cuerpo, se van de la casa porque no fueron amados, porque no fueron honrados, no fueron bien ministrados. No cometamos nosotros mala praxis espiritual. Tengamos siempre este espíritu de contener a estas personas que están pasando situaciones, aun cuando sean difíciles, y no seamos como necios como este Saúl, que expulsó a uno que hubiera sido un guerrero que quizás hubiera cambiado la historia de él, porque este rey Saúl terminó muerto en una guerra, justamente en esta guerra de los filisteos. Por otro lado, David busca refugio en el lugar equivocado. Tenemos otra situación acá. Si bien estaba en angustia él por todo lo que le pasaba, pero se apartó de su pueblo y llegó al punto que casi termina siendo convocado para matar a sus propios hermanos, ¿no? Buscó el refugio en el peor lugar. Nunca te va a salir bien si buscas ayuda con el enemigo. Esto es una advertencia para nosotros si nos apartamos de la comunión. Hay personas que se alejan de la casa de Dios. Ante el menor problema se alejan. Buscan la solución afuera, quieren llenar su vacío espiritual en otro lado y en lugar de resolver el problema, terminan se termina autodesterrando, se van enojados, tienen la excusa, yo con Dios estoy bien, pero con la iglesia no quiero saber nada, porque ahí son estos, son el otro. Eso lo habremos escuchado, ¿no? Es más, lo habremos dicho, mea culpa, porque creo que a mí también en algún momento estuve ahí. Y me arrepiento porque perdí muchos años por tener ese tipo de actitudes. Así que es lo peor que uno puede hacer. Porque uno dice, yo estoy bien. No estás bien, no estás bien. Te vas secando, te vas apagando lentamente y muchos terminan cometiendo después errores o pecados de los cuales se pueden llegar a arrepentir toda su vida. Así que tengamos cuidado con estas cosas. Y la tercera cosa que hizo David, el error o puerta abierta, fue abandonar y desproteger su casa. Los ladrones pudieron robar la ciudad de David porque no había nadie para protegerla. Estaban las chicas y los niños nomás ahí, las mujeres y los chicos. Pero estos hombres que estaban con él, en realidad, si nos ponemos a pensar, le habían robado mucho antes de este incidente. Eran hombres descartados, parias sociales, amargados, despojados de su dignidad. Y claro, con David, que era un buen líder, habían sentido que tenían un propósito. Pero todo se derrumbó cuando vieron que todo lo que ellos habían luchado, sus familias, sus casas, no estaban. Porque abandonaron su verdadero lugar, dejaron la casa, no protegieron a su familia. Y esto también es una advertencia para nosotros. A veces intentamos llenar el vacío de nuestra vida con lo que el mundo ofrece. Y no siempre son cosas malas. El trabajo, la profesión, los intereses que podamos tener. Hay cosas que son buenas, pero que si no tenemos el cuidado de que dejamos que esas cosas sean más importantes que nuestra familia y que nuestro Dios, nos puede ir mal. Puede venir este ladrón y arrebatarnos, ¿no? lo que más amamos o despojarnos.
porque así aprovecha para quitarnos todo. Nos roba la identidad como hijos de Dios, nos despoja de lo más valioso, que es la presencia de Dios, mata nuestro espíritu por causa del pecado, destruye nuestra condición espiritual, emocional, física, te roba la familia, destruye matrimonios, la relación entre padres e hijos, roba tus bienes también, todo el esfuerzo. Nos hunde en la pobreza y nosotros tenemos un país que se está hundiendo en la pobreza, pero no solamente material, que es un tema, sino en todo sentido, una miseria espiritual que es mucho peor todavía porque es la que subyace atrás de todo esto. Te roba la paz, te roba el gozo, te roba la fe, porque sabe que sin fe no podés agradar a Dios, ¿no? Entonces, lo primero que trata es de atacar en las cosas que él sabe que te van a alejar de Dios. Ahora dice, en lo que leímos recién, que estos hombres alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo digo, qué escena desoladora. Pensá, estos guerreros debían ser todos muchachos así, musculosos, fieros, así, valientes y demás, llorando, tirados, pero hasta que no le quedaron lágrimas. Pero claro, tuvieron un golpe feroz, era imposible no llorar. Perdieron las familias, las esposas, los hijos, no sabían lo que había pasado, si se los habían llevado, si los habían matado, lo que les habrían hecho, porque estos que no los trataban precisamente con flores, cuando los cautivaban eran un horror lo que hacían con la gente. Toda pérdida es dolorosa. Si nos roban algo material nos duele porque nos costó ganarlo, comprarlo, demás, pero cuando perdemos un ser querido es el dolor más profundo. Y la enfermedad y la muerte, que tanto anda rondando en este tiempo, ¿no?, es un aguijón muy doloroso. Y esta es otra de las cosas que nos robó el diablo, porque nosotros no fuimos creados para morir. Tenía un pastor cuando era joven que decía, por eso nos resulta tan antinatural la muerte, porque no fuimos creados para morir. Pero la muerte, dice la palabra, es consecuencia directa del pecado. Ahora, Jesús dijo que el ladrón viene a matar y destruir. Eso es lo que hacen las tinieblas, te matan totalmente. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. La historia de David y la nuestra, si la dejáramos acá, en esta parte que leímos, o nuestra propia historia, sería una tragedia, ¿no?, si quedara ahí. Pero sigue la historia, no la vamos a leer toda, léanla en casa después, este capítulo, pero hay dos reacciones acá, en lo que leímos. Por un lado, desesperación y por otro, fe. Estos hombres que estaban con David era gente rota, gente amargada. Y con este líder, como decía recién, tenían un propósito. Pero no basta con confiar en alguien humanamente. Te puede ayudar, pero no es suficiente. Ante la crisis, ¿qué pasó? Volvieron a aflorar esos sentimientos, las emociones reprimidas y terminaron en violencia. Casi lo terminan matando a David, por esa desesperación. Y muchas veces vemos estas cosas en nuestra sociedad, reacciones violentas ante la injusticia, justicia por mano propia. Lo vemos todos los días en los noticieros. No ha cambiado, cambiaron los métodos, cambiaron el tipo de armas que se usan ahora, pero la violencia sigue estando igual en el corazón del hombre. Pero la otra actitud, David dice que cobró valor porque se fortaleció en Dios. Él encontró la fuerza en el quebrantamiento, porque él estaba totalmente quebrantado. Porque además estaba la carga del peso no solo de su propia familia, sino que por su culpa se había perdido la familia también de sus amigos. O sea, era una situación realmente tremenda que nos hubiera destruido a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero él encontró en ese quebranto, en esa debilidad, lo bueno que hizo fue buscar a Dios y se fortaleció en él. Era la fortaleza del Dios viviente, lo que él necesitaba para recuperar lo que el enemigo le había quitado. En tiempos de angustia, fíjense que David compone sus mejores salmos en tiempos de angustia. Por ejemplo, les leemos un pedacito del Salmo 57. Mire lo que dice. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece.
Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Tremendo lo que dice, y seguramente estas palabras le habrá dicho él al Señor cuando lo empezó a buscar, le pidió ayuda al sacerdote para consultar a Dios. David pudo refugiarse en el amor de Dios, pudo recordar las veces que Dios lo había salvado antes y, lo más importante, pudo recuperar su llamado, su propósito. Él había sido ungido, entonces era el momento de empezar a vivir su destino, el destino que Dios le había dado. Volver al propósito, hermano y hermana, el propósito que Dios tiene para tu vida es iniciar el camino para ser restaurado, para ser rescatado de las tinieblas. Dice en la Biblia que también en ese tiempo llegaron algunos hombres que vinieron a ayudar, pero lo que le dio fortaleza a David ya no fueron sus compañeros, las personas con las que él podía confiar. Decía Spurgeon, que fue un gran predicador, esta frase: Dios estaba empezando a sanar a su siervo con una dosis amarga de angustia. Qué forma de sanar, ¿no? Con una dosis amarga de angustia. Y la evidencia de la cura es que no se fortaleció en sus nuevos amigos ni en la esperanza de que otros llegaran, sino que se fortaleció en Jehová su Dios. En el quebranto, en el llanto, en el clamor, en medio de la angustia es cuando podés encontrar la mano del Padre que te saca del pozo en el que estás hundido o estás hundida. Porque no sirve llorar sobre las cenizas. Un hijo de Dios puede estar caído, pero se levanta y va a buscar lo que le quitaron. La lucha espiritual se gana primero de rodillas, pero después poniéndose de pie y buscando esta respuesta que Dios nos va a dar. Dios te levanta, como cantábamos recién, y te lleva a recuperar lo que el diablo te robó. Tenés la plena seguridad, pero tenés que buscarlo a Él primero, al Señor primero, para que lo demás sea añadido. Fíjense que a pesar de sus errores, David tenía un amor incondicional al Señor y por eso llegó al único lugar donde podía ser restaurado y donde podía rescatar a su familia, la presencia del Padre. Es en el altar donde empezás a recuperar lo que te quitaron. Cuando te arrodillás y clamás al Señor, el Señor se encarga a llevarte a un lugar de victoria. Si ustedes leen la historia, después les voy a contar el final, porque si no me van a decir, ¿qué pasó con estos que estaban ahí? Bueno, dice que, es un poco más larga la historia, no la vamos a contar ahora, pero los soldados se levantaron, David volvió a tomar su liderazgo, emprendieron el camino y recuperaron todo. Lean el resto del capítulo, recuperaron no solamente todo, las familias estaban bien, recuperaron las esposas, los chicos. Algunos no sé si se habrá puesto contento, hasta la suegra recuperaron, pero bueno, eso no sé si les habrá gustado, pero bueno, todos los que todas las familias recuperadas, lo que les habían robado y además un botín mayor de cosas que estos amalecitas habían robado por otros lados, así que ellos destruyeron a sus enemigos y se llevaron todo. Así que su familia, sus bienes fueron rescatados y volvieron con un botín mayor. Este enemigo que viene a hurtar, matar y destruir, que estamos hablando y lo estamos comparando con estos saqueadores, el enemigo de nuestras almas, el diablo, como no pudo destruirlo a Cristo, quiso pero no pudo, quiere matar ahora, y lo viene haciendo desde el principio, quiere matar su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí tenemos que tener cuidado, no permitir que nos despojen. Fíjense, la persecución que la iglesia viene teniendo desde el siglo I hasta el siglo XXI. Es más, en el siglo XXI es el tiempo donde más persecución a los cristianos hay en toda la historia de la humanidad. Quizás no lo vemos tanto acá en nuestro país, gracias a Dios, pero hay otros donde realmente es tremendo lo que está pasando. Prohíbe la palabra, impide la libertad de la expresión del Evangelio, y donde no hay prohibiciones, o tantas por lo menos como acá, te introduce un bombardeo de ideologías, cultura de la cancelación, censura, y tratando de impedir que el Evangelio sea, que nosotros podamos predicar el Evangelio. Por otro lado, ataca el corazón del creyente, te trata de meter mundanalidad, desidia, te roba el primer amor, como a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis.
Porque su estrategia muchas veces es, ¿vieron esas películas donde hay, no me acuerdo ahora el título, pero que hay un ladrón muy astuto que quiere robar una obra de arte, una joya, algo que está en exhibición? Entonces, ¿qué hace? Pone algo falso para reemplazar lo que ha robado para que no se den cuenta del robo. Bueno, eso es lo que hace el diablo. Quiere reemplazar la verdad con cosas falsas. Entonces, es una gran estrategia, es muy inteligente, ¿eh? No subestimemos el enemigo que tenemos. Por ejemplo, reemplaza la adoración a Dios por rituales vacíos. La relación la reemplaza por religión, por estructuras. La intimidad con Dios la reemplaza por legalismo, como por ejemplo le pasaba a los fariseos y también pasa hoy a muchas personas. Se roba a la gente, se roba a las personas. Estos son los pródigos que hablábamos, estos que no están hoy en la casa. Quiere destruir, quiere desunir el cuerpo y muchas veces lo logra. Hay iglesias que son una cáscara hueca, donde el amor, la unidad han desaparecido. Hermanos, tengamos cuidado. Yo vengo de una iglesia en Rosario, mi ciudad natal, que había sido plantada por mis abuelos, que eran misioneros, pastor. Y nosotros después nos fuimos a vivir a otro lado y fue muy triste enterarnos de que esa iglesia casi se destruye por rumores, chismes, pecados ocultos, un montón de cosas que pasaron. Y por muchos años ese templo estuvo cerrado. Por gracia de Dios, y yo creo que debe ser las oraciones de mis abuelos, no sé, volvieron otros hermanos hoy en día a recuperar ese lugar y hoy es una iglesia que está creciendo, gracias a Dios. Pero fue espantoso ver el lugar donde vos te criaste, donde conociste el Evangelio, donde te bautizaste, que prácticamente destruida. Y por estas puertas abiertas, por esta cuestión de perder la unidad, perder el amor y caer en este tipo de pecados. No dejemos que las tinieblas nos roben la iglesia, jamás, jamás. Tengamos cuidado, hermanos. Y tampoco no dejes, ni yo tampoco, que nos robe la vida espiritual. Si creemos que hay cosas que perdimos, que fuiste despojado, seguimos el ejemplo de David. En Dios no hay nada que no pueda ser restaurado y rescatado. Ahora, este no es el único ejemplo que hay en la Biblia. Podríamos mencionar, ¿tienen tiempo? Nos quedamos hasta las 12 de la noche. No. Por ejemplo, Job, que perdió todo y Dios le retribuyó mucho más. José, despojado de su identidad, familia, dignidad, terminó después siendo el segundo después del faraón, o sea, con más riqueza que antes. Pero hay un rescate mucho mayor, que es el que el Señor Jesús hizo en la cruz. Él dijo que había venido para dar su vida en rescate por muchos. Y miren lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes y para libertad, como cantábamos recién, para libertad de nuestras almas. David fue valiente y con él sus soldados hicieron un acto realmente muy heroico, ¿no? En venir a salvar, porque realmente eran 600 hombres, pero los amalecitas eran muchos más y sin embargo los vencieron. Ahora, Jesús es nuestro mayor héroe, es nuestro héroe. Él hizo el acto más valiente, el más lleno de amor. No solo murió por sus amigos y la familia, sino por su nación también. Y la misericordia del Padre fue tan grande que entregó a su único Hijo para que todo aquel, y en esos todos estamos incluidos nosotros, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo fue destinado a rescatarnos aún antes de la creación del mundo. Dice Jesús, dice por ejemplo en 1 Juan, dice que el diablo, que peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Él vino a cortar, Él vino a romper todo esto que estaba queriendo hacer. Todo lo que el diablo te robó, todo el despojo que sufrimos, Jesús vino para que pudiéramos rescatarlos y restaurarnos. David, cuando consultó a Dios, recibió palabra y recibió promesa de victoria. Nosotros también tenemos promesa de lo que sucederá cuando el Señor vuelva. Aún la creación, que está tan dañada por lo que el hombre ha hecho, va a ser restaurada.
y también nuestros cuerpos van a volver al diseño original. Pero hoy tenemos palabra que puede ser activada aquí y ahora mismo. Hay rescate para tu vida, hay restauración. En Cristo podés ser hecho de nuevo, podés recuperar lo que perdiste. Si alguno de los chicos de alabanza puede venir, por favor. La pregunta es, pensar, ¿qué perdiste? ¿Qué te robaron? ¿Qué te quitaron en tu vida? Pensá en lo que las tinieblas te quitaron. Ahí en tu casa también. ¿Qué cosas perdiste? Tu espíritu, en tu vida. Si vos no conocés a Dios y sentís que nada tiene sentido y que tu vida no vale nada, no sigas creyendo más las mentiras del diablo. A él le gusta cambiar lo verdadero por lo falso para que no te des cuenta de cuánto perdiste. Búscalo a Jesús, dale tu vida, porque para el Señor sos tan valioso que Él dio su vida para rescatar la tuya. Clama para que Dios te lleve a recuperar tu alma, tu vida. Fuiste despojado de la salvación, de la vida eterna, de paz. Pero Jesús dijo que a diferencia del ladrón, Él vino para dar vida en abundancia. Y si sos hijos de Dios, sos hermano, hermana, ¿qué pasó conmigo o con vos? ¿Perdiste el primer amor? ¿Te alejaste de la casa de papá? ¿Qué pasó con ese fervor que tenías al principio, esa sed de la palabra que tenías, ese compromiso? ¿Dónde quedó el propósito y el llamado con el que fuiste ungido? ¿Y si perdiste a tu familia, a tu matrimonio? ¿Cuántas familias rotas que hay, hermanos? Tus hijos, ese padre o esa madre, ese hermano que ya no está en la casa del Señor, que se ha ido, que no sabes cuál va a ser el destino de su alma. Y qué dolor que nos produce esto. Bueno, arrebatáselo a las tinieblas. Arrebatáselo a las tinieblas, porque hay promesa del Señor. Fortalecete en Dios. Si ya no tenés lágrimas para llorar y pensás que no hay salida, fortalecete en Dios. Fíjate, David se equivocó y su error le costó caro. Pero aún cuando clamó y buscó al Padre, el Señor lo hizo levantarse y obtener victoria. Y este es el mismo Dios que te dice, hijo, hija, vení. Hay rescate para vos. Levántate y recupera lo que perdiste. Vamos a orar y te voy a pedir que cierres los ojos y pienses en estas cosas. Si hay algo que has perdido, si hay algo que sentís que te duele todavía y que no tenés ya lágrimas para llorar por algo que has perdido, por alguien que has perdido, orá por eso, entregáselo al Señor. Y si sabes de alguien, que a lo mejor no te pasa a vos, pero sabes de alguien que está en esa situación, intercede. Oramos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ese amor incondicional que tenés por nosotros. Te damos gracias porque podemos confiar en que si clamamos, si te buscamos, nos vas a permitir recuperarnos. Yo pongo delante de ti, Señor, la vida de mi hermano. Señor, yo pongo delante de ti la vida de aquellos que están sufriendo en este momento porque no te conocen, porque no saben la maravilla que hay de vivir cerca tuyo. Señor, yo pongo delante de ti la vida de cada hermano y cada hermana aquí en la iglesia y los hermanos que están en la casa por estas cosas perdidas. Señor, danos la fuerza para recuperar, para levantarnos, para salir del llanto y poder recuperar esas cosas que nos han robado, para poder ser restaurados y para poder ser rescatados nosotros o rescatar a aquellos que están todavía en las garras de las tinieblas. Confiamos en ti, Señor, y confiamos que esta iglesia va a ser una iglesia que va a hacer eso, que va a ser una iglesia de restauración, que va a ser una iglesia de rescate, que va a ser una iglesia que va a poder
tender la mano, tu mano, Señor, a aquellos que lo necesitan. Te bendecimos, Señor, bendecimos este tiempo y te adoramos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.